bienvenidos de nuevo a mi pequeño espacio en YouTube. Yo soy Nube y hoy continuaremos con la segunda parte de la reseña de los manhwas del video anterior, así que comenzaremos de una vez. Crié a un sirviente obsesivo, manhwa de género Rohan, donde la protagonista salva a uno de los personajes para evitar su muerte en el futuro. Nuestra protagonista fallece en un accidente automovilístico y termina poseyendo el cuerpo de la villana Yurina, la cual muere a manos del segundo protagonista masculino, Carrion. Teniendo los recuerdos de su vida pasada y los conocimientos de la novela, decide que encontrará a Carrion y lo patrocinará antes de que lo haga el padre de la protagonista como en el original. Esto para lograr tener en su banda a uno de los personajes más fuertes de la novela. Es consciente de que esto será un cambio demasiado grande en la obra original, pero siente que es la única forma de asegurar su supervivencia. Tratando de alejarse lo más posible de su fatal destino, decide no involucrarse con el príncipe heredero, el protagonista masculino principal, puesto que la razón principal que la llevó a confrontar a la protagonista fue que ambas aspiraban al puesto de emperatriz. Pero con lo que no contaba era que, a pesar de sus esfuerzos, variables inesperadas que no se mencionaban en el libro harían que el curso de la historia siguiera, involucrándose con los protagonistas y descubriendo que desde el principio había cometido un error fatal. La historia en la primera temporada es entretenida y amena. Indaga la niñez de Yurina y Reynard, cómo poco a poco su conexión se va profundizando y comienzan a confiar el uno en el otro, haciendo que Yurina vea a Reynard como un igual y no solo a alguien que la puede salvar o matar. Como anteriormente comentaba en la primera reseña, con el paso de los años me empezó a disgustar el hecho de que las protagonistas reencarnadas o que poseían el cuerpo de un personaje en su niñez empiecen a tener sentimientos románticos o que les empiece a gustar el protagonista masculino, un menor de edad, y hay varios de ellos. Solo puedo llegar a aceptarlo cuando la protagonista llega a tener esos sentimientos cuando ambos ya son adultos, no antes. La excepción podría ser regresión y aún así me parece raro. En este caso, pasó de ver a Reynard como su salvación a tener empatía por las cosas malas que había atravesado siendo tan joven, llegó a verlo como es, un niño que estaba solo y necesitaba protección, luego como un amigo, después familia y al final empezó a gustarle, para luego enamorarse. Me hubiera gustado que esa parte hubiera tardado un poco más, pero si lo comparo con otros, está bastante bien. Continuando, para la segunda temporada el autor intentó que la trama fuera más compleja, lo que fue contraproducente, dado que los protagonistas crecieron y la línea temporal estaba cada vez más cerca de donde empieza la obra original. Las preocupaciones de Yurina empezaron a crecer. Siguiendo esa tensión en la historia, poco a poco se van destapando secretos que complican los planes de Yurina. Estos se sienten apresurados, no se explican bien, pareciera que la nueva problemática fue creada de forma precipitada, al igual que el plot twist, sin analizar si tendrían sentido o si simplemente las crearon porque sí. Muchas de las circunstancias no son respondidas y siento que las están acumulando y al final tratarán de responder todo en unos cuantos capítulos. Me temo que esa es la dirección que están tomando. Empezó bastante bien, aunque llena de clichés. Para lectores que buscaban una historia que fuera de este estilo, era entretenida, pero intentaron volverla un poco más compleja sin tener en cuenta el flujo de la historia. Incluso el título de la historia termina siendo un despropósito. ¿Buscabas a un protagonista obsesivo? Pues aquí no lo hay. Solo es un tonto enamorado, que se comporta algunas veces hasta mimado. Es bastante suave en comparación con otros protagonistas que tienen el título de obsesivos. Pero aclaro, eso no está mal. Para mí es un punto positivo. Prefiero 1000 veces un protagonista dulce y amable que un loco obsesionado, a menos que eso más adelante cambie. Por el momento está claro que solo es un protagonista enamorado que cuida y protege a su amada. A veces tiene celos, pero nada desmedido como para calificarlo como obsesivo. En cuanto al arte, es bastante regular. En algunas viñetas se ha notado que tiene problemas con la anatomía en perspectiva, y siento que las proporciones corporales de Yurina y Lidia se exageraron. Para el tamaño de su cuerpo y volumen, esa parte medio que desentona. Quizá hubiera sido mejor un poco menos. No digo que esté mal que sean voluptuosas, pero que armonice con el resto del cuerpo. Eso ya es de acuerdo a mi gusto personal también. Me gusta que haya simetría y equilibrio en el diseño de los personajes. Otra cosa a tener en cuenta es que se utiliza para los objetos mucho modelo 3D. Se ve un poco raro junto con los fondos, pero no veo algo malo con utilizarlos. Sé bien que son herramientas que utilizan los artistas de Webtoon para agilizar su trabajo. Como anteriormente dije, no soy una experta y no conozco mucho de arte, pero vi que algunos artistas de Webtoon utilizaban estos modelos 3D para hacer sus fondos, ya sean edificios, paisajes, árboles y otros objetos, pero les hacían arreglos para que
armonizaran con el resto de la viñeta y formaran parte de ella. Una cosa a destacar es el diseño del príncipe. Me fascinó. Me da pena que no sea el interés amoroso principal de Yurina, pero recuerdo que ya tuvo su oportunidad y se me pasa. Pero realmente está hermoso. Este es uno de esos manguas que retomé junto con Corona de Flora, dado que se estrenó hace unos años atrás. Cuando lo estaba leyendo lo dejé para que se acumularan los capítulos y recién lo retomé nuevamente. La primera temporada la recuerdo con cariño y no me decepcionó al volver a releerla, pero ahora estoy arrepintiéndome de haberla continuado, porque pude haber mantenido un buen recuerdo de esta historia. Desde la segunda temporada me desanimé bastante al seguirla leyendo. Admito que me da curiosidad ver cómo sigue, pero no tengo muchas esperanzas de que mejore. Bajaré mis expectativas para no decepcionarme, más de lo que ya me decepcioné. Una cosa que me di cuenta es que muchos de los manguas que estoy volviendo a retomar la lectura me están decepcionando, en especial varios que ya están finalizados. Eso se va a reflejar en videos de reseñas futuras. Obviamente mis gustos cambiaron. Madurar hace que veas las cosas desde una perspectiva distinta. Retomando, a este manga le doy 3.4 estrellas de 5 estrellas. Veremos cuál será la puntuación que le daré cuando finalice el manga. Me convertí en la detectora de venenos del villano. Nuestra protagonista posee a una villana justo cerca de su final. Está en la cárcel a la espera de su ejecución, y no paran de llegar asesinos contratados que desean envenenarla. La situación en la que se encuentra es todo menos esperanzadora. Ella solo era una oficinista común que disfrutaba leer novelas de romance y que regresando a casa del trabajo tuvo un accidente automovilístico. Cuando vuelve a despertar ya estaba encerrada en una celda y en el cuerpo de la villana Giselle Rosevin, personaje secundario de su última lectura, Manzana envenenada. Un romance sangriento en el que tanto el protagonista como el villano mueren, y como en la historia intentaron envenenarla, pero descubrió que el veneno no surtía efecto en ella. Es más, este le sabía a frutas, y los asesinos al ver que no moría probaban ellos mismos el veneno, error fatal que los llevaba a morir de forma tonta. Aunque era un alivio que el veneno no funcionara en ella, aún estaba encerrada esperando a ser ejecutada en la horca. Pero una noche llega un asesino diferente, quien resulta ser alguien bajo el mando de Wayne Iore, el verdadero villano de la historia. Ella le pide ayuda para escapar y le cuenta su plan de unirse al bando de los malos, que ella podría ser útil para su jefe gracias a su habilidad de distinguir los venenos, ya que él en un futuro no muy lejano sería envenenado por alguien, y ella podía evitar eso. La historia tiene un comienzo poco común en este tipo de manguas de género rohan, donde la protagonista parece ya estar en jaque total. He llegado a ver uno que otro similar. Había uno donde la protagonista tenía solo 24 horas para librarse del final malo, pero este manga aborda el tema de manera cómica y amena. Claro que logra zafarse de esa precaria situación gracias a un personaje misterioso, que a leguas se nota que es el protagonista masculino, muy aparte de estar en la portada del manga. Más obvio no podía ser. Hasta el momento maneja la trama de que los villanos quizá no son los verdaderos personajes malvados en la historia, y los buenos puede que oculten una oscuridad y maldad más espesas bajo un velo de rectitud y bondad. Aunque se intenta mostrar personajes grises, termina cayendo en estereotipos o clichés, pero no es algo que me haya llegado a molestar. Algo que no estoy soportando es que a pesar de que el trasfondo que se le da a la protagonista es de una mujer adulta, una oficinista, sus aptitudes aniñadas hacen que el personaje sea irritante, y no ayuda el diseño del personaje de Giselle. En cuanto a la relación de los protagonistas, esta empieza con interés y curiosidad, en especial por parte del protagonista. Se nota que no es alguien que haya tenido especialmente sentimientos románticos por alguien alguna vez, por lo que al principio todo se limita en curiosidad y un sentimiento entre querer proteger su nueva fuente de entretenimiento y querer proteger algo débil y patético, como un pollito. En tanto la protagonista piensa en él como la soga a la que se tiene que aferrar para salvar su vida, aunque al mismo tiempo le resulta peligroso y aterrador. Sin embargo, todo eso es vagamente opacado por el aturdimiento que le produce la belleza que él posee. Por lo tanto, las escenas románticas son abundantes, aunque no sean plenamente conscientes de ello, porque ambos son despistados y nuevos en ese tipo de emociones. Pasan muchos capítulos antes de darse cuenta de lo que sienten el uno por el otro. El arte del manga es colorido y bonito. El diseño de personajes, vestuario y fondos son lindos y atractivos de ver, están bien detallados, pero me sigue molestando que la protagonista se vea tan infantil. Se supone que el personaje de Giselle, aunque es joven, ya es una adulta. Lo cierto es que la lectura de este manga no me llegó a enganchar por completo, y no pude identificar muy bien el porqué. No es un mal manga,
Los personajes no me parecen malos y el arte es bonito. Se me hizo algo denso, a pesar de que tiene bastante drama y persecución. Pero no sé, hay algo que no me termina de convencer. En la segunda temporada empezó a tener acontecimientos más interesantes y terminó con bastante intriga. Pero comparándolo con otros manhwas, siento que puedo esperar a que el manga finalice para retomar la lectura. Realmente no me provoca ansia leer capítulo a capítulo. Como calificación le doy un 3.3 estrellas de 5, más que nada porque me aburrió y eso no debería de suceder, pero realmente no es un mal manga. No le encontré fallas importantes, aunque no sé si fue porque no tenía mucho interés en la historia y no los noté. Esa es otra forma de ignorar los errores. O estás muy metido en la lectura o de lo contrario te aburres y no te concentras lo suficiente como para notarlos. La familia de villanos está en contra de mi independencia. Manhwa Roufan en el que hay más de un interés amoroso en la historia y la protagonista trata de independizarse de su familia. Nuestra protagonista toma conciencia de los recuerdos de su vida pasada en un momento de ira y tristeza, donde las doncellas que se supone debían atenderla la intimidan y molestan, solo por ser una hija ilegítima. En esta ocasión cruzaron la línea, rompiendo el único recuerdo que tenía de su madre, el dije del collar que siempre llevaba consigo. Esto desencadena que sus recuerdos vuelvan. Se da cuenta que esta era su segunda vida y que para colmo había reencarnado en la villana de una novela que había leído en su vida anterior. En este caso las memorias de su niñez le pertenecen. Ella nació siendo el personaje. El personaje en el que había reencarnado era Elodie Perdia, la princesa del ducado Perdia, una joven malvada en una familia de villanos, donde más adelante por orquestar planes malvados es descubierta y condenada a muerte. Pero eso no era lo importante. Ella quería cambiar su destino y para ello debía lograr independizarse de esa familia. Y como primer paso para deslindarse de ese lugar, rompería el compromiso contractual que tenía en ese momento con el primer príncipe. Pero ese compromiso era de suma importancia para el duque, por lo que le supondría un riesgo al romperlo. Pero como dicen, el que no arriesga, no gana. Nuestra protagonista tiene un duro camino que recorrer para lograr su objetivo. Los obstáculos son muchos y la variable que menos esperaba es su familia. Aquellos que pensaba que la odiaban y despreciaban son ahora los que se oponen rotundamente a su independencia. En la primera temporada se centra en la protagonista ideando un plan de supervivencia, en el que como primer paso trata de apaciguar la relación que tiene con su familia y así ganar tiempo mientras reúne el suficiente dinero para poder irse del ducado y vivir lo que le resta de vida de forma cómoda y en paz. Una cosa a destacar de Elodie es que ama el dinero con pasión. Se llevaría muy bien con Raylene y Kale. Para quienes ya leyeron los manhwas entenderán. Mientras avanza la historia se muestra que en la relación familiar hay bastantes malentendidos y falta de comunicación, que aunque como lectores somos los primeros en descubrirlo, en la historia la protagonista aún no es consciente de ello, pero no se utiliza como excusa para librar de culpa a los personajes por las cosas vividas por Elodie, y como ella reencarnó en ese personaje más que poseerlo, vivió todo eso. Aunque la relación con esa familia va cambiando, no planea renunciar a su idea de independizarse. En general no tengo mayores quejas sobre este manga. Es tan divertido que los capítulos se leen rápido, y estuve tan concentrada en la lectura que no he notado realmente grandes fallos. Los personajes están construidos bastante bien, pero hay que tener en cuenta que aún no se deslindan del todo de solo girar en torno a la protagonista, por lo que sus cambios son a partir de la interacción que tienen con ella. Pero en lo particular a mí no me molesta, porque ese es el cliché de este tipo de manhwas, donde el atractivo en común es el arrepentimiento de los personajes por haber tratado mal o haber sido negligentes con la protagonista. En cuanto a la parte del romance, se va desarrollando a un ritmo decente. Eso es algo bueno. Hay el cliché del arrepentimiento, pero es claro cuál es el protagonista masculino. De seguro habrá escenas de celos y demás, pero ella es alguien bastante concisa con lo que le gusta. No va a haber indecisión en su corazón. Quizá con lo de su familia sí, pero será más adelante y tendrá su desarrollo por lo que no se sentirá forzado. Pequeño adelanto de la dirección que está tomando la segunda temporada. Las nuevas intrigas y secretos que no se contaban en la historia original que la protagonista leyó hacen que el personaje en el que reencarnó cobre mayor profundidad y le proporciona otras opciones para evadir su cruel destino. El arte es bonito, la paleta de colores es vibrante, tiene muchos fondos con paisajes verdes y llenos de flores. También me llamó la atención los fondos de los edificios, son muy detallados, tanto como el exterior como sus interiores. Se nota que se tomaron bastante tiempo en ello, es un deleite ver cada viñeta. Los vestuarios están bonitos y el diseño de los personajes también es bueno, pero siento que el diseño de los rostros masculinos son demasiado similares, pero eso es una nimiedad. En resumen, es un manga
muy adictivo. Se mantiene muy equilibrado tanto el drama como la comedia que manejan. Los personajes también son muy entrañables y me encanta la protagonista. Realmente disfruté muchísimo este manga. Teniendo todo eso en cuenta, le doy una calificación de 4 de 5 estrellas. Un manga muy bueno en verdad. Espero y se mantenga así hasta el final. Eso es todo por el video de hoy. Espero lo hayan disfrutado. Comenten si ya leyeron estos manguas. ¿Les gustaron o no les gustaron? ¿Qué puntuación les darían ustedes? También me ayudaría si me indicaran si hice spoiler. Quizá no lo noté o no lo percibí como spoiler, pero si así fue, me disculpo. Estoy abierta a críticas constructivas. Y no olviden, todo desde el respeto. Realmente quiero que sea un espacio en el que podamos opinar y comentar sobre manguas, mangas o manhwas de manera agradable, como amigos reuniéndose una tarde para conversar de la lectura del día de hoy. Es interesante conocer las perspectivas que pueden llegar a tener diferentes personas de un mismo manhwa. También sería genial que recomienden sus manhwas favoritos, lecturas recientes, etc. Siempre es bienvenida la recomendación de una joya oculta.